Siéntese, por favor, señorita Blasco. Siento mucho la muerte de su hermana. Sé lo unidas que estaban. Lo de la cámara no lo entiendo. O sea, quiero decir, no estoy detenida, he venido aquí a colaborar. ¿O es que soy sospechosa de algo y no me he enterado? Bueno, aquí nos gusta hacer las cosas bien. Primero el interrogatorio y luego las conclusiones. Es el protocolo habitual, señorita Blasco. Siempre grabamos las conversaciones en esta sala. Muy bien. Pues, ¿qué es lo que quieren saber? Me gustaría que me contara su relación con su hermana. Sé que últimamente estaban bastante distanciadas. De hecho, usted dejó el trabajo en la mensajería, ¿no es cierto? Necesitaría que respondiera en voz alta. Tenga en cuenta que estamos grabando la conversación. Pues sí. La verdad es que Eva y yo nos habíamos distanciado bastante. Supongo que usted sabe que en esta comisaría se ha investigado a fondo a su hermana. Y que hay agentes que creen que su hermana se dedicaba al tráfico de armas. Que sí sé que la estaban investigando, sí, claro. Lo que no quiere decir que estuviera relacionada con el tráfico de armas. La mensajería, que es donde trabajábamos, era completamente legal, por eso nunca se ha demostrado lo contrario. Lo cual no quiere decir que no sea cierto. Mire, yo creo que la mensajería no era más que una tapadera. ¿Me equivoco? Hombre, si me lo preguntas, sí, claro que se equivoca. Eso es una tontería que no tiene ningún sentido. No nos haga perder más el tiempo. Confiese de una vez si esto no tiene nada que ver con usted. ¿O sí? Insisto, a lo único a lo que nos dedicábamos Eva y yo era una mensajería completamente legal. Y en el hipotético caso de que hubiera sido una tapadera, ¿para qué la voy a vender yo ahora? Porque imagino que sabe que la acabo de vender. Sí, por supuesto. Entonces yo ahora voy a ir por libre. ¿Realmente usted considera que yo tengo pinta de traficante de armas? Los traficantes de armas normalmente no tienen pinta de traficantes de armas. Y menos los que son listos. Y su hermana era lista, muy lista. Sí, no sabe usted cuánto. Supongo que fue ella la que empezó el negocio y luego usted se unió, ¿no? Sí, pero es que, perdón, no estoy entendiendo a qué viene esto. Porque yo juraría que ustedes, como policías, iban a buscar al asesino o los asesinos de mi hermana y no a estar metiéndome en una historia absurda de contrabando de armas. Pues sí, sí que queremos descubrir quién es el asesino. Pero la pregunta aquí es, ¿usted lo quiere? Porque si es así, debería empezar a hablar de cualquier actividad criminal en la que estuviera involucrada Eva Velasco. Es que no puedo hablar porque no tengo nada que decir. Porque ni Eva ni yo nunca estuvimos involucradas en nada ilegal. Mire, lo que está claro aquí es que ambas eran hijas del Balas. Y todos sabemos a lo que se dedicaban. Así que yo creo que su hermana decidió seguir con el negocio familiar. Está usted acusando a dos personas que están muertas y que no se pueden defender. Mi padre era una persona muy honrada y mi hermana también. Y no le voy a consentir que les acuse sin pruebas. Su padre no era trigo limpio. Está hablando del hombre que la secuestró cuando era una niña y la quitó de su familia real. ¿Me está diciendo que ese hombre no era un delincuente? No voy a contestar a eso. Porque me parece una cerdada. Pero cierto, ¿verdad? Es que es mi vida. Es que no he venido aquí a hablar de mi vida porque juraría que ustedes me han convocado para hablar de otro asunto. Bueno, yo solo quería dejar claro que su padre no era buena persona, pero eso usted ya lo sabía, ¿verdad? Sí, claro que lo sabía, que lo que mi padre hizo fue horrible. Lo que no quiere decir que fuera traficante de armas y mi hermana tampoco. A ver, inspector, creo que no deberíamos entrar en asuntos familiares tan íntimos, ¿no? No viene al caso. Sí, sí. Yo creo que podemos dejar la charla aquí por ahora. Así que puede retirarse, señorita Velasco. Sí, con mucho gusto. Quédate, Cepeda. Que sea la última vez que me cortas durante un interrogatorio. Si yo decido sacar temas personales o íntimos, tú te callas. ¿Está claro? Clarísimo.